Bueno, entonces, paralelismo de tareas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con un ejemplo para entender bien qué es lo que llamamos paralelismo de tareas, que es un ejemplo de ordenar un arreglo o un vector en paralelo. Y luego vamos a ver cómo se hace paralelismo de tareas para implementar el mapa, implementar el reduce, para implementar el scan. Y unas propiedades que tienen que tener el map, el reduce y el scan reciben como parámetro una función, más la colección a la que hay que hacerle algo. Entonces, ¿qué propiedad tiene que tener esa función para que el map, el reduce y el scan se puedan paralelizar sin problemas? Entonces, vamos a empezar con el merge sort. El merge sort ya lo vimos una vez, ¿cierto? Pero el merge sort secuencial y vimos cómo funcionaba y tal. Era cuando vimos recursión y cómo hacer ordenamos la mitad de un arreglo, la mitad del otro, y luego de ordenarlos recursivamente, los mezclábamos y encontrábamos el resultado final. Bien, entonces vamos a hacer una versión paralela del merge sort. Entonces, ¿por qué uno diría que es fácil paralelizar el merge sort? El merge sort, ¿en qué consiste? En coger el arreglo original, partirlo en dos, ordenar una mitad, ordenar la otra mitad, y luego de ordenarlas, mezclarlas. Entonces, eh, la idea es ordenar una mitad y ordenar la otra mitad, son tareas independientes. Entonces, como que uno podría decir eso, hágalo en paralelo, no lo haga como estamos haciendo hoy en día, mando a ordenar la primera parte, luego mando a ordenar la segunda parte y luego mezclo, sino mande a ordenar las dos al tiempo y luego mezcla. Pero se va a ganar el tiempo de la ordenada, no va a tener que esperar que ordene una parte para empezar a ordenar la otra. Esa es la idea que hay detrás del paralelismo de tareas. Siempre es que dos tareas independientes se pueden hacer en paralelo para lanzarlas en paralelo, ¿cierto? Entonces la idea es ordenar recursivamente y en paralelo las dos mitades del arreglo y luego mezclarlas con la mezcla. La mezcla tiene que ser secuencial porque tengo que tener uno y tengo que tener el otro y tengo que ir mezclando uno con el otro, ¿cierto? La función measure entonces va a tomar una regla, en nuestro caso un vector y un nivel de profundidad de paralelismo, ya les explico qué es eso, se llama maxprof, y finaliza devolviendo un arreglo ordenado con los mismos elementos de B. Esa es la que vamos a escribir. Entonces, vamos a funcionar aquí en este. Listo. Entonces, aquí está la función, recuerden el merge sort secuencial. Ese ya lo habíamos definido. El merge sort secuencial, ¿en qué consistía? En averiguar de qué tamaño es el arreglo que voy a ordenar, ese seno. Cojo el de la mitad, n medios. Si da menor o igual que 1, quiere decir que n era 2. No, si, si n es menor o igual que, si n medios es menor o igual que 1, debería ser menor, que si n es 2, eso da 1. Bueno, si es menor que 1, no es n, no m, no n. No, si n es menor o igual que, es decir, si el arreglo solo tenía un elemento, entonces pues devuelvo el arreglo. Pero si no, entonces hago el merge sort secuencial del primer pedazo del arreglo. Entonces fíjese que esa es una función b.slice 0m, es cojas el vector, el pedacito de 0 a m del vector, ¿sí? Luego le dice, cojas el pedacito 0 a m sin incluir el m, cojas el pedacito de m a n sin incluir el n, o sea que finalmente va a coger el vector de 0 hasta n-1, porque el vector empieza en el índice 0 y termina en n-1, es un vector de n elementos. Entonces, ordene ese y luego mezclen. Ese es el ordenamiento merge sort secuencial. ¿Y qué es mezclar? Mezclar es este que recibe un vector que ya está ordenado, otro vector que ya está ordenado y devuelve un vector con los dos, pero ordenado, con los mismos elementos que hay en los dos, pero ordenado. Entonces, me averiguo cuántos elementos tiene el primer vector, cuántos elementos tiene el segundo vector,
Si el primer elemento no tiene vectores, si el primer vector no tiene elementos, entonces da los que dé el segundo. Si el el segundo vector no tiene elementos, pues da el primero, porque no hay nada que mezclar. Y si sí tienen elementos, entonces, ¿qué hago? Cojo el primero del vector uno y lo comparo con el primero del vector 2. Si el primero del vector uno es menor que el primero del vector 2, ese va de primerito. Entonces digo, mi respuesta es el primero del vector uno con mezclar el resto del vector uno, o sea, de 1 a n1, con el vector 2. O sea, llamo recursivamente a merge, mezcla, o sea, escogí de los dos cuál es el que va de primero. Si no, el que va de primero es el primero del vector 2 y luego mezclo el vector uno, que no le he sacado nada, con el resto del vector 2 quitándole el primero. ¿Listo? Ese es merge. Y ahí ya tengo el, el bueno, entonces ya vamos a hacer eso, pero voy a ponerlo a correr, pero voy a ponerlo a correr. eh, Voy a hacer las importaciones porque más adelante van a necesitar algo aleatorio para generar vectores de un tamaño grande aleatorios y poder probarlo. Y más adelante va a poder necesitar ver el tiempo, entonces voy a querer a importar de una vez escalameter. O sea, esas dos importaciones son para poder hacer pruebas después, no son para poder correr el MERS y el MERSOR, son para poder eh, generar unos vectores aleatorios y para poder medir el tiempo. Con el escalameter ya les dije la vez pasada que la medida del tiempo es mejor hacerla con este tipo de herramientas porque tienen en cuenta recolección de basura, un poco de cosas que hacen que el tiempo se pueda cambiar. Entonces él hace el calentamiento, todo ese tipo de cosas y me da un tiempo que es normalmente un tiempo promedio que realmente se demora el algoritmo. Bien, entonces, este es el merge secuencial. Este es el MERSOR secuencial. ¿Sí? Y, bueno, vamos a generar un vector aleatorio de 100 elementos. 100 elementos entre 0 y 9. ¿Ah? 100 elementos entre 0 y 999. Ahí me dio un vector de 100 elementos. Y si yo le digo, este es el vector original, si le digo que me lo ordene, entonces le digo, no tengo que decirle, vea, quiero que me ordene el vector B, se llama, B, y me devuelve el vector ordenado, entonces ya me lo devuelve ordenadito. Y ahí ven que parece que quedó ordenado, ¿sí? Me quedó creciente y todo. 809, 814, está listo, hay que ordenadito. Bien, ese es el MERSOR secuencial. La idea de paralelizar entonces, ¿cuál fue? Dijeron, pues en lugar de hacer estas dos cosas, estas dos tareas secuencialmente, primero esto y luego esto, hagámoslas al tiempo. Entonces, el algoritmo paralelo es muy parecido, solamente que tiene un parámetro más que ya se los voy a hablar, dos parámetros más, que es la máxima profundidad y la profundidad. Pero entonces miren lo que vamos a hacer. Cogemos el vector, averiguamos el de la mitad, el índice de la mitad, y preguntamos si la profundidad es como cuántas particiones del vector he hecho. Si lo he partido una vez, o lo he partido luego dos veces, o cuatro veces. Pues, o sea, en qué nivel de partición voy? Porque como eso se llama recursivamente, entonces al recursivo vuelve y lo parte en dos, y al recursivo vuelve y lo parte en dos. Entonces, profundidad lo que tiene es en qué nivel voy de profundidad. ¿Sí? Y entonces él dice, si el nivel de profundidad al que voy es mayor que el máxima profundidad que voy a aceptar, entonces en ese caso no hago paralelismo, sino que llamo al merge sort secuencial. Y casi siempre los algoritmos paralelos son así. Dicen, si es un caso suficientemente pequeño para no ser, para no tener que paralelizarlo, entonces llamo al secuencial. Y si es grande, entonces sí lo paralelizo. Entonces aquí lo que mide si es grande o pequeño es la profundidad a la que voy, porque significa cuántas veces he partido el vector original. Entonces, si tengo un vector de 100 elementos y lo he partido una vez, van de 50. Si lo parto dos veces, van de 25. Si estoy en profundidad 3, ya los vectores vienen de tamaño 12. Si lo parto cuatro veces, ya vendrán de tamaño 6. Entonces uno dice, bueno, ya cuando sean suficientemente pequeños, va más rápido ordenarlo de una vez secuencial que ponerse a paralelizarlo otra vez.
Entonces, esto es algo que uno decide cuando analiza cómo se está comportando el algoritmo, cuál es la profundidad máxima a la que va a dividir. Y a partir de cuando ya deja de dividir el vector y empieza y lo hace secuencial. Entonces, si esa profundidad es mayor que una profundidad máxima que aceptamos, entonces hacemos secuencial. Y si no, si lanzamos el paralelo. Entonces dice, en paralelo calcule el merge sort de un pedazo con el merge sort del otro. ¿Qué cambió? Que aquí le decimos que como ya lo estoy lanzando una vez más en paralelo, la profundidad va una más. He hecho una partición más. He descendido un poquito más en el árbol de partición. Entonces aquí va a profundidad más uno, aquí va a profundidad más uno, el resto de cosas es igual que en el otro algoritmo. El pedazo de M a N y el pedazo de 0 a M. O sea, lo único que cambió con este algoritmo es esa cosa que llamamos profundidad, que me mide si vale la pena, si para este tamaño paralelizo o ya hago secuencial la cosa. Eso es lo que mide. En otras partes va a ser un umbral. Siempre va a haber alguna razón para decir, ¿hago paralelismo o no hago paralelismo? Pues si hago paralelismo y si no, entonces hago el secuencial. Bien. Entonces aquí llamo al mersor secuencial, si no hago paralelismo, y si hago paralelismo, pues hago paralelismo, y luego de hacer el paralelismo entre B1 y B2, los mezclo. ¿Listo? Y entonces vamos a probar este mismo. Primero estamos probando que la funcionalidad, o sea, que eso que hicimos. Ahora, ¿qué ventaja tiene todo esto? Si el algoritmo secuencial funcionaba, el paralelo tiene que funcionar. Porque, ¿qué tiene el paralelo diferente del secuencial? Nada, simplemente que haga unas cosas en paralelo. Pero no, pero la lógica es exactamente la misma. Luego, si usted demuestra que el de arriba funciona, el de abajo funciona. ¿Sí? Entonces, si somos, si estamos trabajando funcionalmente, el paralelismo no afecta la lógica. ¿Sí? Pero el paralelismo, si usted trabaja con estado, es decir, con variables, sí puede afectar la lógica, porque usted no puede decir a n igual n más uno y decir que eso lo hace en paralelo con otro, porque entonces eso no le va a funcionar. Por eso es que no nos gusta el Estado. Por eso es que los que estamos funcionando no nos gusta el Estado, porque el Estado le daña una poco de propiedades matemáticas bonitas a los programas. Entre esas es que el programa lo puede dividir en dos pedazos y cada uno haga, y funciona lo mismo, sí. Eso no funciona con Estado. Tiene más propiedades matemáticas, exactamente. Si usted, si usted trabaja con Estado y trabaja paralelismo, va a tener que tener cuidado de lo que llaman el no determinismo. Si usted trabaja con funcional y trabaja paralelismo, uno tiene que tener cuidado de eso, porque no hay no determinismo por culpa de eso, porque no hay Estado. El no determinismo se crea por culpa del Estado. De que cuando usted tiene cuando usted tiene cuando usted tiene una instrucción como n, asignale n más uno, ¿cierto? En paralelo con otras cosas que usan a n. Entonces, dependiendo de si usted ejecuta primero el hilo que tiene a n igual a n más uno o el hilo que depende de n, el resultado va a ser diferente. Entonces, como usted no tiene control en qué orden se ejecutan los hilos, entonces ese programa se va a ejecutar no determinísticamente. Dependiendo de a quién le dieron la mano primero, eso va a dar un resultado o va a dar otro. Y puede que dé un resultado cuando lo corro una vez y lo corro otra vez y me da otro resultado, porque el planificador usted no tiene control sobre él. Ese es el no determinismo al que yo me refiero cuando hay estado. Cuando no hay estado, pues no hay problema, porque no hay ese problema. Yo no puedo depender de ese valor, de ese valor. ¿Mm? Bien, entonces, ¿ahí qué pasó? ¿Qué dijo? ¿Que no conoce a quién? ¿Pero de quién? Ah, no, no encontró paralelo. Eh, es que me falta import common. Es que si no lo importé. Aquí es donde está nuestra primitiva paralela. Ahora sí. Sí, sí, sí.
Listo. Entonces, ahora mi vector B, el que estaba desordenado, sigue desordenado, porque acuérdense que estamos trabajando con estructuras de datos inmutables. O sea, yo cojo un vector desordenado y devuelvo un vector ordenado. No ordeno ese sobre el mismo espacio. Eso no fue lo que hice. Lo que hice fue devolver otro vector. ¿Cierto? O sea, típicamente uno ordena el mismo, pero ordenar el mismo va a tener el problema del estado, de que los índices se manejen bien y todas las cosas, pero podríamos hacerlo también así. Sino que hay que tener cuidado de que uno no trabaje al mismo tiempo en dos hilos sobre el mismo espacio de memoria, porque entonces ahí es donde va a haber lo que llaman condiciones de carrera, y el que llegue primero lleva la parada o lleva las de perder, una de las dos. No, no, el recolector de basura es el que se encarga de eso. O definir otro val con el mismo nombre, no lo borra, sino que lo oculta. Entonces, ya usted no tiene acceso al anterior. Entonces, pareciera que hubiera hecho una asignación, pero no. Lo que tiene es un nuevo valor que tiene el mismo nombre de uno viejo, al cual usted ya no tiene acceso por la forma como hizo las cosas. ¿Sí? Pero no es lo mismo que una asignación, porque está en otra posición de memoria. Son dos posiciones de memoria diferentes. Solo que usted no tiene, con la variable, con el nombre, no tiene acceso, sino a la última posición de memoria, no las anteriores. Entonces, ese es mi arreglo. Entonces, yo puedo. Entonces, simplemente para que nos miremos, puedo llamar al MERSOR paralelo. Entonces, tengo que darle un parámetro de máxima profundidad. Vamos a ponerle, no sé, era de 100. Vamos a ponerle de 3. ¿Qué número le puse yo ahí cuando hago las pruebas? 6. 6. Era un arreglo de tamaño 100. Dividirlo 6 veces significa 50, 25, 12, 6. O sea, va a quedar bien chiquito. No, va a poner tan chiquito. Bueno, 4. Y empezamos en profundidad 0 y ahora sí le digo B. La razón por la que se hizo currificación y no uno solo es para poder decir Mersor par 4.0. Ese es el Mersor con profundidad 4. Y de ahora en adelante lo voy a utilizar siempre. Entonces utilizo este. Y entonces ya lo tengo y no necesito crear un nuevo nombre para eso. Bueno, entonces con el vector B, entonces él va a ordenar igual que ordenó el otro. Suponemos que ordenó bien porque eso está bien. Listo. Pero lo que queremos medir realmente es si ganamos algo con hacerlo paralelo o con hacerlo secuencial. Entonces vamos a medir el tiempo que se demora hacer el mersor paralelo, el secuencial. Y vamos a medir el tiempo que se demora hacerlo paralelo. Y cuando terminaron, ahí está, y vamos a decirle que me muestre si hubo aceleración o no hubo aceleración. Entonces, por ejemplo, la aceleración fue 0.59. O sea, ¿quién fue más rápido? Si la aceleración es 0.59, ¿quién es más rápido? Estoy haciendo lo que se demoró secuencial dividido lo que se demoró paralelo. Si da menor que 0, que 1, ¿quién es más grande? Si A sobre B da menor que 1, ¿quién es más grande? A o B. ¿Quién es más grande? A, el de abajo, porque si no daría mayor que 1. Eso quiere decir que el de abajo fue más grande que el de arriba, o sea que ¿quién fue más demorado? El paralelo. O sea que para ese caso ese vector de 100 fue más demorado el paralelo. Vamos a hacerle, vamos a hacerlo con otro vector, es decir, vamos a volver a generar otro vector al azar, ya no el mismo, le llamamos uno otro y miramos finalmente cuánto dio eso. Ya acabó, pero no sé por qué no escribo aquí, pero bueno, vamos a ponerlo a escribir esto. 0.82. Tampoco dio más rápido. O sea, con otro vector de tamaño 100. Entonces, como que esos vectores de tamaño 100 eh, no son, o sea, cuando tienen tamaño 100 parece que es mejor hacerlo secuencial, ¿cierto? Entonces vamos a mirar con un vector de tamaño, ¿no? Vamos a subirle al vector con el que estamos probando el tamaño. Vamos a ponerlo de tamaño 1000. Tamaño 1000
profundidad 4. Entonces, 1500, 250, 125. O sea, cuando son menores de 125 llaman secuencial. Que parece coincidir con esto de que en 100 es más rápido el secuencial. Entonces, de 125 vamos que es más rápido el secuencial. Pero si es más grande que 125, llama al paralelo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a generar un vector de 1000. Voy a ponerle aquí que los números generen entre 0 y 10.000, simplemente para que no haya tantos repetidos, si no empieza a haber muchos repetidos. Y pues no quiero que haya poquitos repetidos, no, no porque funcione mal, sino para que eso no sea un factor que nos toque analizar. In, pues ya tengo mi nuevo vector. Ah, ya hizo todo eso, entonces ahora vamos a ver cuánto da eso. 1,45. Uy, ahí sí nos aceleramos. ¿Sí? O sea que por lo menos de tamaño 1000 ya vale la pena hacer la cosa, ¿cierto? Vamos a hacerle de tamaño, vamos a subirle. Este es de tamaño 1000, vamos a ponerlo 10 veces más grande otra vez, 10.000. Vector de tamaño 10.000. ¿Listo? Chin. Y vamos a averiguar esto. 2,58. Uf, tremenda. Tremenda la aceleración, ¿sí o no? Subámosle eso un poquito. A dónde ya uno siente que ya no va a acelerar más? Ah, bueno, pero entonces ya cuando le puse 10.000, como la profundidad sigue siendo 4, quiere decir que ¿cuándo está siendo secuencial? 10, 5.000, 2.500, 1.250, 600. Lo está viendo 600. Luego, voy antes de cambiar eso, voy a cambiar la profundidad, porque dijimos que en 100 es que nos dio, o sea, que no pare tan pronto, sino que pare más profundo. Entonces voy a decirle, no, la profundidad no sea, no, la profundidad era 6. Entonces no estaba parando, entonces estaba parando 10.000, era 10.000, entonces 5.000, 2.500, 1.250, 625, 312 y 170 y pico. Bueno, dejémoslo ahí. Pero ahorita lo subí uno más, lo subí a 10.000, ya no es 1.000 sino 10.000. Entonces sería 5.000, 2.500, 1.250, 600 y pico, 300 y pico, 170. Ese es el que estaba haciendo. Entonces, tomámoslo a 100.000. 100.000. Pero entonces si a mí me va a dar 50.000, 25.000, 12.500, 6.200, 3.100 en 6, 3.500, 750, en- yo creo que subamos esto como a 8 o a 9 para que la profundidad, para que no se pare tan arriba, porque ya con 1.000 nos dio que estaba mejor el paralelo. Entonces, ¿para qué lo hacemos parar tan arriba? Pongámosle profundidad 8. Listo. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Por ahí ya hemos pasado. No. No pudo. No pudo con un vector. ¿De cuánto fue que le puse? No pudo con un vector de tamaño. ¿Quién sabe qué?
no le alcanzó la memoria, como está construyendo, como es mutable, como es inmutable, entonces cada que parte un vector, entonces me queda, o sea, si el vector era de, no sé si era 1.000.000, entonces me quedó otro vector de 1.000.000, dos de 500.000, pero está ocupando otra vez 1.000.000 más. Luego los de 500.000 lo parten dos, entonces me está ocupando, los cuatro me está ocupando otro millón más, entonces me está ocupando millones, 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 y si la profundidad fue 8, entonces vamos a poner una profundidad menor, para que, no, para que alcance la memoria. Eh, pues tiene que estar limitado por la memoria que tiene. ¿Sí? Ah, bueno. Una manera Seguramente usted podría preguntar cuántos núcleos tengo, no sé qué, y decidir la profundidad en función de la memoria que tiene. Y entonces no como yo estoy dando al ojo, pongámosle 6, pongámosle 8, sino en función de la memoria que tiene. ¿Sí? Vamos vamos a poner ese. Ahora, la otra es, trabajemos con arreglos. Ahorita que demuestro, trabajemos con arreglos. Es decir, que los cambios van haciendo los arreglos mismos. ¿Sí? Solamente que eso va a tener el problema de que hay que tener cuidado de trabajar en paralelo con pedazos de arreglos independientes. ¿Sí? En principio podríamos. Voy a ponerle aquí la profundidad 6 que tenía. A ver, no alcanza. Caramba, este arreglo de qué tamaño es. Ya no estoy convencido que haya escrito bien. Dice un cero, dos ceros, tres ceros, cuatro ceros, cinco ceros. O sea, de 100.000. Y no pudo, no, ya muy raro. Habíamos podido con 10.000, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces vamos a poder con 20.000 entonces. Bueno, con 20.000 se pudo. Ahí estamos subiendo a ver hasta cuándo podemos. Pero eso depende de la memoria que yo tengo y esas cosas. Pero lo que es importante que vean era 264. Ahí, pero, pero eso no es que se va a seguir subiendo y subiendo. Llega un momento donde la cosa se estabiliza y no puede subir más, por más paralelismo que yo tenga, porque entonces el número de cosas en paralelo empieza a jugar en contra, porque ya el número de cosas que tengo en paralelo no coinciden con el número de núcleos que tengo aquí, y entonces empieza a jugar la gestión de la concurrencia y bueno. Pero lo que quiero que miren es que el solo hecho de paralelizar inmediatamente me permite ganar tiempo, ¿cierto? ¿Listo? Bien. 2.40 y algo. es una regla con el límite la posibilidad. El límite podría ir. No, entonces no, pero no, puede que no le ponga límite de la profundidad, pero tendría que decir, bueno, si el tamaño del arreglo es 1, pues no recurra. Tiene que decir cuándo parar. Entonces, si no le pone límite de profundidad, tendría que poner aquí lo mismo que pusimos aquí. Si el tamaño del arreglo es 1, aquí. Si el tamaño del arreglo es 1, entonces devuelve la regla. Dependiendo del tamaño del arreglo, va la profundidad, hasta que llegue a 1. Sí, lo que pasa es que eso entonces, fíjense que al final va a haber, eh, si el arreglo era de 1.000.000, va a haber 1.000.000 de arreglos de tamaño 1 ordenándose en paralelo para devolver la misma cosa. Eso no vale la pena. O sea, no vale la pena. Porque va a haber 1.000.000 de procesos, cada uno terminando en lo mismo. ¿Y para qué? ¿Sí? O sea, poner este modulador aquí de cuándo parar es importante, porque siempre, siempre hay un compromiso, hay un número a partir del cual vale la pena usar paralelismo y un número a partir del cual no vale la pena usar paralelismo. Entonces uno para y dice, si ese número hay que tratar de estimarlo. Y una vez uno lo estima, le pone el filtro ahí, porque para hacer más pequeño no vale la pena. No recuerdo bien, yo puedo definir dos funciones por el mismo nombre y dependiendo del número de los parámetros que tenga cédula. Mm, en principio le va a decir que no, porque las va a confundir. Y si tiene un lenguaje que no las confunde, es porque por detrás tiene
a la uno le pone un uno por debajo, hace cosas para que usted no se dé cuenta y usted lo puede hacer, pero internamente no lo deja hacer, porque él se va a confundir. Entonces, por ejemplo, ¿cómo le va a decir, le falta un parámetro o no le falta un parámetro a su llamado si usted no sabe cuál es la función que quiere llamar? En principio eso no es una buena práctica ni está bien llamarla con el mismo nombre. Bien, entonces eso con el Mersor en paralelo, entonces ya jugamos, ya vimos, comparamos las dos versiones, midimos la aceleración, eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo y eso es lo que vamos a hacer en este taller 5 y en el taller 6. Es resolver un problema secuencial, mirar las versiones paralelas y mirar con cuál nos va mejor, a partir de cuándo nos va mejor con una o con otra y constatar el tipo, vamos a aprender a hacer esos benchmarks paralelos, eso es lo que vamos a hacer. Sea, no es que para ser paralelo tengamos que saber muchísimo más. No, si usted hace su versión funcional, entonces ya tiene una versión, ya va a poder tener una versión para paralelizar. Lo único que tiene que mirar es qué de lo que hay ahí va a paralelizar. ¿Qué va a decir? Esta es una tarea, esta es otra tarea, o estas son tres tareas, hágalas a paralelo y luego sí, ya. Eso es lo único que va a tener que hacer. O sea, para nosotros paralelizar es ver qué tareas voy a paralelizar hoy. La semana entrante va a ser qué colecciones de datos uso paralelas para que esto sea mejor. ¿Ya? Y luego mezclamos las dos cosas. Eso es todo. ¿Sí? Paralelismo hay mucho más. Hay programación de sistemas multiagentes paralelos y no sé qué, pero en este curso no alcanzamos a hacer eso. ¿Sí? Pero eso es muy bonito también, pero en este curso no alcanzamos a hacer eso. Y eso se hace con una paralelismo o concurrencia que se llama concurrencia por paso de mensajes. Hay varios tipos de concurrencias. Hay concurrencia declarativa, que es básicamente la que estamos haciendo aquí, porque es concurrencia con funcional sin estado. Hay concurrencia con estado, que es mezclar esto, pero dejando que la asignación entre. Hoy vamos a hacer unos ejemplos para que vean que uno la puede dejar entrar, pero siempre y cuando sepa que donde está no está haciendo daño. Bien. Dos, hay concurrencia por paso de mensajes, donde no hay estado, pero hay una cosa que se llama paso de mensajes, y eso es equivalente a hacer concurrencia con estado, pero no tiene el peligro del no determinismo de hacer concurrencia con estado. Entonces es mejor hacer concurrencia por paso de mensajes. Y con esa concurrencia por paso de mensajes es que se diseñan los sistemas multiagentes más importantes, por ejemplo, los de los trenes o los de, se hacen con concurrencia por paso de mensajes, porque la concurrencia con estado es muy peligrosa. ¿Mm? Pero aquí no alcanzamos a hacer todo. Si hasta aquí ya van así con la lengua afuera, imagínense que les diéramos más cosas de esas. ¿Listo? Bien. Mm, mm.